Está Silverado, está Gringo Viejo, Urban Convoy, después todavía hay alguna reminiscencia de películas españolas con, bueno, son alguna a lo mejor un poco innombrables. Fíjate tú, estás hablando de una media de 2 películas al año. Exactamente, en bueno, un género como el western. En algún año, que ya ha dejado de ser como un el año género, 1984 no hubo solo hubo una película dedicada al oeste. Y a mí, aunque me parezca que sí, efectivamente faltan escenas, me parece de las más interesantes precisamente porque las escenas históricas, digamos, que recoge, están bastante bien documentadas y son bastante fieles. Y eso apoya, además, en esta película, el que en otras no tiene, está tan subrayado una presencia como de los Pinkerton. Los Pinkerton significaron mucho, y tú lo dijiste, me parece que en el principio, o alguien lo dijo, de que actuáramos muchas veces casi como criminales, ¿no? Esta agencia. Y aquí se ve que tampoco tenían ningún reparo en cómo llevar las cosas adelante, eran tan, digamos, tan forajidos como los otros, salvo que amparados, digamos, por la ley. Y yo creo que desde que los hermanos James hicieron su primer golpe allá en febrero creo que del año 1866 hasta el final, familiarmente no se les debe contemplar nunca. Porque aunque alguno de ellos, como Jesse, quiso tener familia, la familia para ellos significó más bien muy poco, nada más que un estado, digamos, de descanso. La prueba evidente está en de que hay uno, se trasladan a vivir a un rancho, pero nunca significó nada para ellos lo que es la familia de los demás, quiero decir, el respeto a los demás, no a la familia propia, porque indudablemente cuando muere la hermana por causa del asalto a donde viven y cuando la madre queda herida, aunque no se sepa en esta película, ellos responden en plan coro y en plan de venganza. Y no es cierto tampoco que indudablemente estos hayan sido derrotados ni por la justicia de Missouri, como algunas veces parece darse a entender, y por los Pinkerton, fueron totalmente derrotados por el propio pueblo, que no los aguantó nunca. Los datos de la película son ciertos, por ejemplo, a mí claro. Sí hay un dato que sí es cierto y se ha llevado al guión, me parece que es estupendo para demostrar a un tipo que es a ese que le han herido, que sale y dice, ¿pero dónde va? Y dice, voy a salir a ver cómo está. Que un tipo salga a ver cómo está el otro, eso es un gesto de generosidad, de valentía, de honradez, es como un profesional fantástico, supuesto, es un gran momento. Si eso es verdad que un tipo en medio de ese tiroteo en el granero salió... Pero no nos equivoquemos, era un entre tipo ellos sí, para ellos. Esto es como los que asesinan, digamos, por no decir otros nombres, como asesinan en grupo, que entre ellos hay una gran solidaridad y además pueden enternecerse por si resulta herida a alguien de la familia de ellos, pero en cambio presenta la mayor crueldad y el mayor desprecio si son de otros y no tiene nada que ver con ellos, como ocurría en este caso, porque el primer asalto, por ejemplo, que hicieron los hermanos James, pues murió un estudiante en el asalto en el pueblo que me parece que fue en Liberty. Entonces, bueno, jamás se preocuparon, como nunca se preocuparon de nadie que ellos mataban. En absoluto, ¿no? Además, es muy característico de los clanes que defienden mucho a su clan, pero incluso contra los demás clans. Claro, sí, sí. Y eso además debía ser muy frecuente en el bandidaje del oeste, desde los hermanos Clanton y el padre Clanton. El padre Ike. Y luego lo sigue habiendo en el digamos, el bandolerismo rural de los años de la depresión, etcétera y tal, los Dillinger o Ma Barker o todas esas gentes, o los Grissom, que no sé si son históricos o no, los de la película de Aldrich, pero bueno, si no estaban copiados de alguien. Yo creo que es una cosa bastante normal que toda una familia se incorpora y hace sus correrías por ahí y que tienen esa especie de apego a sí mismos, lo mismo que hay un corporativismo entre los de una misma banda con respecto a ellos mismos y pueden ser muy leales y todas esas historias. Aunque yo creo que en el fondo también eso se tiende a mitificar y que el punto de vista que daba Fuller en La casa de bambú, de que si a uno lo hieren nada de retroceder a cogerlo, debía ser la práctica también muy frecuente por pura instinto de supervivencia. Ese es el argumento que utilizan los James cuando dicen no nos podemos quedar aquí, que se queden los heridos y que a ver si sobreviven. En realidad el guión yo creo que apunta sobre todo al principio de la película en la dirección en la que estás diciendo, es decir, presentar unos clanes familiares en lucha, no se sabe bien por qué, pero realmente que son delincuentes profesionales y van alternando secuencias familiares o de la vida privada, hay
burdeles, bailes, con los asaltos, es decir, lo va intentando puntuar. A partir de un momento ya esa estructura de, digamos, la vida cotidiana de los asaltantes y luego de los delincuentes y de los propios delincuentes se rompe terminantemente. Por cierto, que hay que señalar otra huella fordiana en la presencia de Harry Carey Jr., que es ese personaje que va en la diligencia, George Arthur creo que se llama, al que al principio le reprocha enormemente hasta que se da cuenta que son sueños y entonces le entra que tiene además un cierto aspecto a Francis Ford, como lo utilizaba Ford, esos personajes gruñones que se meten en las discusiones, etcétera, etcétera. Eso sí que parece evidente que la utilización de Harry Carey está haciendo un guiño, que ¿no? va en la diligencia es un mentiroso, está diciendo que estuvo luchando con el general no sé cuánto. Y que era mentira. De todas formas, Walter Hill pertenece por generación a unos tipos que ya cuando eran incluso escritores hacen, como dirían los modernos ahora, tejidos oscuros. O sea, John Milius es de ese tipo, y de clanes, y Paul Schrader. El Yakuza es otra película de clan. Geiler hace películas oscuras como El último testigo, la de Alan Pakula. Son una generación que sale como más cerca de, tú decías, de Sam Fuller o de esos que de otros tipos que tienen más cercanos. Van a los 50, son tipos que están muy apegados. Pero yo creo que es el cine 50. con el que se han alimentado. Claro. Tú lo ves en el libro de Scorsese y su visión del cine americano. En realidad lo que él ha estado viendo primero y en mayor abundancia pues son las películas de Todd y de Joseph H. Lewis y las series B de los artesanos. Le falta un western a Scorsese, ¿no? etcétera. Le falta un western, ¿no? Sí, no ha hecho ningún western. Sí, no ha hecho nunca un western, es Scorsese. cosa rara. Pues, no, porque le falta un tipo de... Pues un tiroteo en manos de Scorsese sí que puede bater absolutamente todos los récords de puntos de vista, de planos. De alguna manera, Gangs of New York tiene algo de peleas y de... No, es muy un western, solo ocurre totalmente en el este, pero vamos, la verdad es que... Bueno, ¿cuál sería el momento que más te gusta a ti de esta película? Yo ya lo he dicho, a mí me parece que el asalto al tren a mí es que me gusta mucho, yo creo que está rodado con muchísimo brío narrativo, los actores físicamente hacen lo que hacen y los vemos. Casi siempre, los actores son los actores. Yo creo que cualquier secuencia de corriendo por los techos de un tren que está literalmente en marcha, que no hay una transparencia, pues transmite muy físico. Otro de los dos elementos buenos de este western es el paisaje. Utiliza un paisaje raro, que es un paisaje muy arbolado, muy verde, y ese momento también lo puede poner Juan, un segundo momento, que es el momento en el que se encuentran en ese camino lleno de follaje, de vegetación, los hombres de Pinkerton con los dos Younger, ¿no? Me parece que ese es un momento que la ha rodado muy bien, con distancia, con tranquilidad. Y recuerda a Nicolas Rey, ese, por lo que dices tú, las arboledas, el color verde. Es un western arbolado, no de grandes llanuras, ¿no? Así que voy a escoger esos dos momentos. Es que es muy Missouri. Para ti. Bueno, pues siguiendo la misma tradición y teniendo en cuenta de que sí hubo un motivo de los James y los Younger en su momento, que fue digamos, aprovecharse del malestar social que había después de la guerra de secesión para ellos actuar como actuaron y sacando como disculpa este malestar y basándose en él para favorecer a aquellas personas que decían que favorecían, que después no resultó que favorecieran tanto como decía el pueblo, sino que el pueblo indudablemente estaba más bien asustado, según declaraban los condados, y por eso guardaba mucho silencio con respecto a la presencia de estos personajes. Para mí, redundando en lo del bosque, el follaje, etcétera, etcétera, me pareció muy hermosa el ver una diligencia por un camino estrecho, aparecer con toda dignidad por aquel camino. Me parece una secuencia muy bonita. Hay cierta casi dosis de pequeño humor en un momento determinado, y en esa situación me pareció, bueno, pues una diligencia en un paisaje totalmente distinto, muy de cortos metros cuadrados, donde sucede bastante. Entre ellos la motivación a la guerra de la secesión y al ejército en que algunos participaban. Y bueno, me parece muy curioso. Y a ti, a ver, a mí la escena que más me gusta es cuando Keith Carradine se da cuenta de que Randy Quaid, al que han expulsado de la banda, le ha quitado la novia, que nunca se ha atrevido a cortejar.
esa escena que me parece ha llegado tarde. una de las que se nota la frustración y me parece que es una escena que está desarrollada, que está muy bien la chica también. Hasta luego. Y que hay una especie de tensión fuera de la violencia y que sí es una relación interpersonal. Y se han llegado tarde todos, la chica también. Sí, Todos bueno, han la llegado chica tarde. se queda arrepentida. Las actrices están muy bien, Sí, ¿eh? Todas no, son yo creo un que poco ellos, conocidas, a pero mí están ellos me muy parece bien. que están estupendos. Cuando tú dices lo de subir por el techo del tren, yo creo que además basta que sean los Stacy Keach y el otro, los Carradine, los Wright, para que digan ellos, vamos a hacerlo, nosotros lo hacen estos, hacemos todo. Yo creo que eso sí le aporta a la película, aparte de la carne, las balas, la sangre, es que ese momento que tú dices posiblemente es el mejor porque tiene un cierto primitivismo. Todas las películas que hay un tren en marcha, en movimiento y alguien por arriba, te parece como la primera verdadera nueva ola. Es el asalto y robo un tren, ¿no? Todo ese mundo es estupendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la película a mí me parece que sí está llena de momentos de esos significativos. Y a mí el que más me gusta es el final de la secuencia del granero, como ellos van saliendo, van bajando, jugándose ahí la vida y oyendo los tiros y oyendo el mar y eso que yo decía al principio, que es precioso, que cogen los dos el caballo y dicen, vamos, y no lo cruzan, claro, porque hay que cortar porque se les ha ido a saber dónde acaban los actores, porque uno de ellos está fuera, ¿eh? Ya en los últimos fotogramas ha perdido, ya está casi saliéndose por la cola del caballo, porque el río ese va con una fuerza tremenda. Era en la película de Henry King que se tiraban por un acantilado con los caballos, pero recordar, vamos, ¿no? Y en la de Nicolas Ray. Y la de Nicolas Ray también, es que la de Nicolas Ray sí que, por lo menos en el montaje, como tú dices, que ofrecieron... Pero no sé si serían con figurantes, o sea, con extras. Bueno, aquí son ellos. Aquí la verdad es que lo han debido hacer casi Está todos la ellos cámara porque metida. cuando ves los títulos de créditos, los stunts, los especialistas son muy pocos y generalmente en las películas Son hay los una que cantidad de disparan mucho, especialistas. Ya, pero tiene ya el Craig Baxley, que luego ha dirigido películas muy malas de jefe de los stuntman y tal, y yo no sé hasta qué punto esas cosas que se dicen son realmente ciertas. Pero, por ejemplo, un especialista típico será cuando aquel tipo cae del caballo, queda cogida su pierna en el estribo y lo arrastra. Claro, Evidente, no creo que los seguros Eso está claro. dejaran arrastrar a un Claro, agarrador. eso es evidente. Ahora, que cuando tú le dices, os atrevéis, y son los dos a caballo y a cruzar el río, tenemos la cámara puesta delante con una línea de proyectores y dices, vamos a verlo. No hemos hablado de los otros dos western que rodó Hill, que ha sido Jerónimo y Wild Bill. Jerónimo a mí me gustó. Jerónimo es muy interesante. Jerónimo es más interesante. Wild Bill es un desastre de película absoluto, vamos, de guión y de realización. Jerónimo es probablemente una de sus películas más sobrias. Sí, a mí de las últimas es quizá... Le falta, yo creo, emoción a esa película. Es como un poco demasiado fría. Y aquí, muy fría. en casi todo. Pero ya le pasaba...